vida del el apóstol Gabriel Cetina, que estuvo ayer. Los que vinieron, qué bien. Él tiene un compromiso esta mañana y pero si alcanza a llegar, pues nos va a bendecir otra vez un rato. Sin embargo, quiero enseñar algo muy importante para la iglesia hoy, tocante a los 5 dones de ministerio que menciona la Escritura en Efesios, capítulo 4, a partir del versículo 11. Acompáñenme por favor ahí a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11. Vamos a leer el contexto. Efesios 4, a partir del versículo 11, dice así: y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ¿sí?, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por lo que tú haces, Señor, y por lo que vas a hacer con nosotros y a través de nosotros. Pedimos tu dirección, pedimos tu consejo, tu gracia, tu sabiduría, Señor, tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que sostiene un cuerpo? Hablando físicamente, ¿qué es lo que lo sostiene? El esqueleto, ¿verdad? El esqueleto es la estructura. Entonces, necesitamos comprender la estructura. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia necesita tener una estructura. Y note que el cuerpo tiene huesos, tiene tendones, tiene músculos y luego está recubierto de carne y piel, ¿verdad? Todo esto es el cuerpo y el cuerpo también tiene miembros, ¿verdad? Órganos vitales. Cada una de las partes del cuerpo es necesaria, es importante. Y miren, y especialmente en este contexto que recibimos la visita del pastor Gabriel Cetina, del apóstol Gabriel Cetina, quiero enseñar esto. Lo enseñamos hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, hay muchos nuevos aquí que tienen preguntas genuinas acerca de los dones del ministerio. Como iglesia local, pues tenemos siempre el contacto, no, pues con los pastores. Entonces, cuando escuchamos un apóstol, ¿qué es un apóstol? ¿El profeta? Sí, oímos, no, pues sí es evangelista, pero ¿qué es un evangelista? Aquí, entonces, en este día vamos a ver que en estos versículos
en el contexto nos enseña, los versículos 7 al 10, dice que a cada uno, note el verso 7, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es esto que subió? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Sí. Cuando Jesús ascendió a los cielos, dice que Él dio dones a los hombres. Esos dones son regalos, son carismas que Dios ha dado. Y hay dones de servicio. Hay dones, pero hay dones de ministerio. Y estos dones, nos dice aquí en Efesios que está el don, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Estos dones fueron dados, como dice el versículo 12. ¿Para qué fueron dados los dones de ministerio? Para perfeccionar. La palabra perfeccionar también se puede traducir como capacitar, como entrenar, como adiestrar, como ayudar, para que, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y estos dones han sido dados para que estos 5 ministerios, estos 5 dones a través del ministerio del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, puedan capacitar, perfeccionar, entrenar a los santos para la obra del ministerio. Si yo pastor, yo funciono en el don de pastor y maestro, pero yo tengo que ser honesto. Yo no soy apóstol. Yo evangelizo y he ganado personas, pero yo no soy evangelista. ¿Sí? Tampoco, o sea, yo he profetizado, yo he dado palabras proféticas, pero yo no soy profeta. Mi don es un don y un ministerio más pastoral. Y no hay ningún problema en eso. O sea, cuando alguien piensa que el apóstol es el que está en la punta de la pirámide, está equivocado. Vemos que esos dones son parte de esos dones ministeriales que Dios ha dado a la iglesia con el fin de capacitarla, de entrenarla, de perfeccionarla para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones ministeriales que vemos aquí deben funcionar en la iglesia. Por muchos años, y yo les digo en el contexto de que nosotros nacimos en una iglesia tradicional que negaba esos dones, solamente creían en el don del pastor y el evangelista, nada más. Pero decían, no, el apóstol es un misionero, no, el profeta es un predicador. Cuando tú predicas es que profetizas, pero no está diciendo eso la escritura. Cada uno de esos dones ministeriales tienen un don, un rol específico para realizar, para que la iglesia vaya a la madurez. ¿Sí? ¿Cuántos quieren madurar? ¿Cuántos quieren crecer? Sí. Por eso necesitamos los 5 dones. Por eso necesitamos el ministerio y la operación de los dones ministeriales en la iglesia. Cuando nosotros nos limitamos solamente a un solo don, es como tener una mesa de una sola pata. Bueno, dice, ay pastor, ahí tiene una, pero con una pata ancha. Pero honestamente necesitamos que haya un soporte adecuado para la edificación de la iglesia, que pueda soportar todo y llevar al propósito de Dios a esta iglesia,
y que cada uno de nosotros pueda crecer, ¿sí? Cada uno de estos dones ministeriales tienen un rol específico y que se debe realizar para llevar a la iglesia. La palabra perfección, entiéndase como madurez. O sea, no se habla de que alguien que nunca comete errores, no se está hablando de esa perfección, sino que está hablando de madurez. Dile al que está a tu lado, ahí te habla, para que puedas crecer y ser un creyente maduro. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente maduro y un creyente inmaduro? Hay muchas, ¿verdad? Un creyente inmaduro siempre está en la lona, continuamente está en la lona, porque como no ha madurado, no es responsable para llevar a cabo una vida devocional, una vida de comunión con Dios. Como no ha madurado, rápidamente es arrastrado por las tentaciones y nuevamente es envuelto en el mundo. ¿Sabes cómo yo comparo a un creyente inmaduro? Como a Pinocho cuando iba a la escuela y le salían sus malos amigos. ¿Se acuerdan de Pinocho? Bueno, ¿para qué? Le tengo que contar así por si no ha leído la Biblia, por lo menos se acuerde de esos cuentos, ¿no? Entonces, se lo agarraban de bajada y su papá, ¿cómo se llamaba? Gepetto, le decía, no escuches y no te vayas por otro camino. Hasta que se lo llevaron por ahí en un lugar, ahí le pusieron orejas de burro, el pobre Pinocho. Pero sabes, cuando tú eres un creyente maduro, tú te vuelves en un hijo obediente. Tú te vuelves en un hijo capacitado. Cuando eres inmaduro, actúas como niño, eres berrinchudo, eres enojón. Te parece a los jarritos de Jalisco. O sea, por lo que sea se rajan, se rompen bien fácil a la primera caída. Pero cuando tú eres maduro, eres fuerte. No significa que nunca te caes, pero te levantas. Aprendes a arreglar tus problemas, tus diferencias y tus propios problemas. Vienes a Dios, eres honesto y te levantas. Cuando eres inmaduro, no te comprometes con Dios, ni en el servicio de la obra de Dios. Cuando eres maduro, tú dices qué hay que hacer, qué necesito hacer, qué cosas tengo que cambiar. Arregla las cosas y vas para adelante y cada vez te pones a disposición de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Sin perderme Efesios, pero más, póngame por favor, o busque su Biblia, Gálatas 4:1. Gálatas 4:1 dice: en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Nota, es el heredero. Él va a heredar la fortuna de su padre, que tiene muchos esclavos. Pero los padres en la antigüedad nombraban a un esclavo para que fuera como su encargado de cuidar a sus niños y educarlos. A ese esclavo recibía un nombre, se llamaba ayo. Ayo era un esclavo instructor, como alguien que encargado. El amo le decía: mira, te voy a dar a mi hijo para que lo cuides, para que lo eduques, para que lo formes. Entonces era su maestro. Pero ese ayo pues también tenía hijos. Entonces el hijo del amo se sentaba en la misma mesa o en el mismo pupitre ahí que se sentaba el hijo del esclavo. Y entonces el esclavo les enseñaba a los niños. El niño que era heredero tenía apenas 5 años, aprendiendo ahí a hacer bolitas y palitos y empezar ahí con lectoescritura. Cuando se ponían a jugar, ¿usted cree que era diferente a los demás? Yo soy el amo, arrodíllense ante mí, les decía. No, jugaban, peleaban. Y si el maestro tenía que sacar la regla, también le daba. ¿Por qué? Porque era su maestro. Y si se portaba mal, se lo justiciaba. Aunque un día iba a ser su amo, pero mientras tanto usted se me calla, ahorita usted es un niño.
usted está bajo mi autoridad. Eso tenía que ser para formarlo. Porque cuando era niño, en nada difería de un esclavo, aunque un día iba a ser señor de todo. Dios quiere, por eso es que Dios quiere que maduremos. Mira el que está a tu lado, ahí te hablan. Dios quiere es que crezcamos para darnos posesión de todo lo que es nuestro. Iba yo con mi nieta en el volante y dice: abuelito, ¿me vas a dar este carro, verdad? Le digo: no, ándale, este carro. Y estaba peleando con mi hija: este carro me lo va a dar el abuelito. Dice: no, ya cuando tú crees que ese carro va a estar bien viejo, además ya ni lo tengo. Pero ¿está ella preparada a sus 5 o 6 años a que yo le diera el carro? No, a lo mucho la siento en mis piernas y despacito vamos en algunas calles, ¿sí? A veces le digo: aquí no se puede porque hay policías, aquí no se puede. Entonces, en la ciudad o en la autopista no la puedo llevar así. Pero sabes, hasta que los hijos, hasta que el niño tenga la edad suficiente para poder llevar a cabo una responsabilidad, es entonces que se le delega. Es lo que Dios está esperando en nosotros. Pablo les dijo a los corintios: yo ya les quería enseñar de manera diferente, pero aún son niños. Entonces, estos ministerios ayudan para que la iglesia y sobre todo aquellos que están dispuestos, ¿verdad?, tienen un espíritu enseñable. Tienen un espíritu enseñable. Mire, le comparto. Anoche que nos fuimos a cenar con el apóstol Gabriel a su casa, estábamos haciéndole preguntas acerca de cómo llevan a cabo el ministerio allá en Cancún, en el ministerio de la vid verdadera. La gente que viene por primera vez y recibe a Cristo, dice que un promedio de 30 a 50 personas todos los domingos están recibiendo a Cristo los fines de semana. Y el día lunes ellos ya les hacen una fiesta, les toman los datos al final de la reunión, cuando recibieron a Cristo, y les hacen una fiesta el lunes. Los que no pueden el lunes, el próximo sábado. Pero esa fiesta es para que ellos puedan conocer a su nueva familia, porque ellos recibieron a Cristo y ahora tienen una familia, ellos tienen hermanos. O sea, no pierde tiempo para que aquellos que recibieron a Cristo puedan consolidarse. Y pasando esa fiesta, ¿qué crees? Los invitan a tomar un curso de 16 lecciones sobre nuevos creyentes. Son 16 semanas que ellos van a tomar para afirmarles en su decisión. Después de esas 16 lecciones se los llevan a su retiro, lo que nosotros le llamamos un encuentro. 3 días les enseñan, les dan sanidad, les dan liberación, oran para que sean llenos del Espíritu Santo y al final del evento los bautizan. O sea, y eso ocurre en los primeros 3 meses de su vida, ¿sabes? Y eso está pasando cada semana. Cada semana está gente yendo a la fiesta de bienvenida a tomar sus lecciones de nuevos creyentes y continuamente están teniendo encuentros. Y después de los encuentros viene todo el discipulado que dura. Ustedes saben que duran los discipulados. Pero sabe, el propósito es que todos tengan ese corazón enseñable, porque cuando alguien recibe a Cristo decide ser un seguidor, decide ser un discípulo. Por eso hay que discipularlo, hay que enseñarle. Y cuando alguien no quiere ser enseñado, pues entonces no se puede. Pero la tarea de estos ministerios es poder enseñar, capacitar, entrenar, ayudar para que todos podamos crecer a esa estatura a nivel de Cristo. Imagínense entonces todo el potencial que se va desarrollando en una iglesia así, de tal manera que se reproducen muchos maestros, muchos predicadores y muchos pastores. Los integran la primera semana, son integrados a una célula, ellos le llaman un hogar de paz. Son integrados todos. Por eso, mire, que usted esté en discipulado, que usted asista a una célula,
que vaya más allá de congregarse los domingos, que usted se comprometa más. Eso es para su bien, para que usted pueda crecer y ser suficientemente maduro para también ganar a otros para Cristo. Y esa es la tarea de la iglesia, ganar al mundo para Cristo. Si nosotros fuimos desafiados ayer, ¿verdad?, para ganar nuestra ciudad, por lo menos el 10%. Ayer me daban el dato, como 96,000 habitantes tiene la ciudad de Tlapa de Comonfort. Entonces, 10%, ¿cuánto sería? 9,600. Por eso necesitamos trabajar, nos falta, pero mucho que hacer. No tenemos ni siquiera, ¿verdad?, ni el 1%. Así, pero sabes, la tarea es de todos. Gracias a Dios por lo que Dios nos ha permitido ver. Pero dile al que está a tu lado, hay mucho más. Hay mucho más. A un niño me lo mareo con un billete de 20 pesos, pero a un adulto no. Entonces hay mucho más. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para nosotros, iglesia, es mucho más. Es mucho más. Es mucho más. Lo creemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay mayores cosas que Dios quiere hacer. Sí. Vamos a la siguiente. Mire, volvemos ahí a Efesios. Jesús, el apóstol, ¿qué es? Jesús llamó a 12 hombres, los entrenó, los discipuló. En Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6, versículo 13, dice que Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Sí. Esto también aparece en Marcos 10, en Mateo 10 y en Marcos 3:13. Así que Dios ha colocado apóstoles en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, el versículo 28. 1 Corintios 12, 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero ahí el texto es para resaltar, puso primeramente apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol tiene que ver con aquel que tiene revelación de la palabra. Los apóstoles junto con los profetas son ministerios que les han llamado muchos fundacionales, o sea, aquellos ministerios fundadores. En Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo, ¿sí?, la piedra principal Jesucristo mismo. Así que los apóstoles son uno de los ministerios que fundan y que atraen en la iglesia, que ponen fundamentos de revelación sobre quién es Jesucristo. La verdad que es increíble estar platicando con estos hombres, porque uno se te abre un panorama de un montón de cosas, ¿sí? Como dice Pablo, los apóstoles traen a conocer los misterios de Cristo. Como en Efesios 3:3, él dijo que por revelación me fue declarado el misterio de Cristo. Dice, el misterio como antes lo he escrito brevemente. El versículo 4, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio
de Cristo. Y el verso 5. Ahí. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, ¿qué? Apóstoles y los profetas por el Espíritu. Y hermanos, y aunque los pastores podamos enseñar fundamentos y ayudar a crecer, de hecho la palabra pastor viene de la palabra griega poimen, y poimen significa uno que da de comer. El pastor es el que alimenta, es el que mantiene, es el que sostiene. Entonces cada ministerio tiene una funcionalidad, y por eso no podemos nosotros hacer a un lado aquello y aquellos dones y ministerios de los cuales Dios ha dado. Entonces mucho tiempo hemos funcionado y lo tengo que reconocer, un poco anormal, con un buen corazón y con un buen deseo, pero creo que esta iglesia, y como lo decía ayer el pastor y el apóstol, tenemos que cimentarnos bajo un ministerio apostólico, revelacional, para funcionar en todo el potencial que Dios quiere, en todo el potencial y en todo el diseño que Dios tiene para nosotros. Sí, por eso Pablo le dice a Tito, ahí en Tito capítulo 1 versículo 5, Pablo le dijo, por esta causa, le dijo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Y nota cómo le dice, así como yo te mandé, así como yo te mandé. Nota cómo los apóstoles pueden corregir lo deficiente. Cuando nuestro carro está fallando, tú lo llevas al mecánico, dices, es que siento como que no despega, como que se azonza, ¿verdad? Y vas y el mecánico te dice, ¿cuándo fue la última vez que le cambió el aceite? No, pues no me acuerdo, creo que 1980, no sé, por ahí. Entonces lo más, pues dígale antes diga que camina su carro, y en vez de aceite le sacan un montón de lodo. Sí. No sé, al que tenga oídos para oír, oiga, a los carros se afinan, se les cambia el aceite, ¿verdad, Magdiel? A las motos también se les cambian las bujías, los filtros, o sea, se les da mantenimiento y se les hacen los ajustes para que puedan desempeñar todo el potencial. Pablo ha notado deficiencias en la iglesia de Creta, y por eso le dice a Tito, que es un ayudante suyo, y le dice, por esa causa te dejé allí en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Los apóstoles traen fundamento y entonces nos dicen esto y esto y esto. Entonces no le voy a confesar todo, pero sabe, los apóstoles nos hacen con cuestionamientos, y uno dice, no, pues híjole, no, sí, aquí me falta afinar el motor, aquí me falta cambiar unas bujías, aquí me falta, o sea, y esto nos ayuda. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar, como dije, todo el potencial y todo el favor y toda la gracia que Dios tiene para con esta iglesia. De una cosa sí estoy bien seguro, hermano, y usted de veras debe estar bien seguro. Dios nos dio a esta iglesia un llamado y una asignación bien especial y bien específica. ¿Usted cree que nada más nos dio un terreno de casi 2 hectáreas para que lo tengamos lleno de monte por ahí y de vez en cuando comamos elotes? ¿Verdad que no? Porque Dios tiene mucho más. Dios tiene algo mucho más para nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que despertar y decir, es que Dios quiere hacer algo mucho más grande. Por eso nos puso aquí en la entrada de la ciudad. Sí. Hermanos, por eso Dios nos llamó, nos trajo de otra ciudad y nos dio una asignación en este lugar. Y hermanos, y de aquí no nos vamos hasta que Cristo venga, hermanos, hasta que Dios haya cumplido todo lo que Él quiere, todo lo que Él vaya a hacer
con nosotros y haga todo lo que nos ha dicho, todo lo que nos ha prometido. Pero hermanos, y son muchas cosas. Estamos, hermanos, como nosotros somos así, nos hemos visto como en una puerta hacia el Pacífico. Hermanos, de aquí, de esta parte del estado, del oriente de Oaxaca, el sur de Puebla, y de aquí hasta la salida del Pacífico, hermanos, tenemos una asignación. Y como lo dijo el pastor, y hermanos, y lo digo con toda confianza, con toda seguridad, Dios nos dio una asignación apostólica, una asignación de influencia en este lugar, y tú lo debes de creer, saber que estamos puestos estratégicamente para hacer algo más, hermano, para hacer algo más. Para que un día, hermanos, en este lugar haya universidad, haya un seminario, hermanos, donde se preparen pastores, donde se preparen misioneros, donde tengamos un taller donde estemos imprimiendo libros y Biblias, materiales, donde se estén grabando canciones, donde se estén grabando programas, donde más allá del devocional del pastor, ya el pastor viejito, hola, ¿qué tal? Ya todo viejillo. No, hermanos, necesitamos hacer mucho más cosas de lo que Dios quiere hacer en tu vida como iglesia, porque somos luz a las naciones, luz a las naciones. Entonces, hermanos, el llamado para todos nosotros: corrige lo deficiente. Anótalo, dile: corrige lo deficiente. Ponte a pensar, toma nota y hermanos, es mi tarea, es mi asignación, por supuesto. ¿Qué cosas tengo que corregir en mi propia vida, en mi familia y en el ministerio? Entonces, hermanos, vienen cambios, sí, vienen muchos cambios. Sí, para corregir, ¿verdad? A veces el ingeniero lo sabe, a veces cuando una barda no va ahí, un castillo no va ahí, a veces hay que tumbar algunas cosas, ¿verdad? Para poder empezar y edificar de manera correcta. Y hermanos, para que corrigieses lo deficiente. Pastor, y los ancianos, ahora los ancianos, esa es otra predicación, pero también son parte de los oficiales y líderes de la iglesia, pero lo vamos a enseñar después. Pero hermanos, luego dice ahí el profeta. ¿Qué hace un profeta? Entonces, el apóstol son de los ministerios fundacionales. Tienen la tarea de corregir lo deficiente, sí, y traen un ministerio revelacional, sí. Ahora, el profeta ayuda a colocar los fundamentos, como ya leímos en Efesios 3:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El profeta junto a los apóstoles debe colocar los fundamentos en la iglesia, llevando la revelación de Jesucristo. Los profetas llevan la revelación del ministerio. La revelación del ministerio en el cual fue revelado antes, dice Efesios 3:5, a sus santos apóstoles y profetas. Los profetas han sido ungidos para conocer el misterio y para la revelación del ministerio por el Espíritu. Estos son puestos en la iglesia. Dios colocó primeramente a unos apóstoles y luego profetas. El profeta te ayuda a traer comprensión de la palabra antes revelada. Por eso Dios quiere que cada uno de nosotros podamos crecer a ese nivel de revelación. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Los profetas confirman, consuelan y confirman. Vaya conmigo a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. El versículo
32. Dice, y Judas y Silas, note, como ellos también eran ¿qué? Profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancias de palabras. Hay otro profeta que se ve en el libro de los Hechos y está en Hechos 11:28, y este profeta se llama Agabo. Agabo dice, daba a entender por el Espíritu que vendría gran hambre en toda la tierra, la cual descendió en los tiempos de Claudio César. O sea, Agabo era un profeta que profetizó, que anunció hacia el futuro. Yo recuerdo haber estado en una ocasión, en una reunión, donde un profeta, bueno, algunos de ustedes se acuerdan de Roberto Durán, y estábamos en una reunión, era por allá por el 2008 aproximadamente, 2006, y dijo, vienen tiempos sobre México donde los muertos estarán por todas partes en las calles. Vienen tiempos de violencia como nunca se han visto antes. La única manera de frenar esto es que haya un genuino arrepentimiento y que haya un avivamiento sobre la iglesia en estos tiempos. Él lo anunció y vino los tiempos que nosotros estamos viviendo hacia acá, los tiempos más violentos de la historia. Y obviamente no hubo ese despertar, pero lo anunció y fue muy claro, muy preciso lo que dijo. Donde los padres andarían buscando a sus hijos. Hoy hasta está de moda y es tan común que escuchamos colectivos de mujeres, de madres buscadoras que buscan a sus hijos por años, ¿sí? Restos de sus hijos. Eso sucedió en la época de Claudio. Ahí este profeta anunció un hambre que vendría, sí. Y sucedió en ese tiempo. Los profetas también son enviados. Dice en Hechos 7:27, 11:27, Hechos 11:27. Dice ahí que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Unos profetas descendieron de Jerusalén y uno de ellos era Agabo. Entonces ellos son enviados de parte de Dios, así como en el Antiguo Testamento ya anunciaban, y son enviados con una asignación especial y dan a conocer palabras de Dios, ¿sí? Entonces consuelan, los profetas dan consuelo, dan afirmación, ¿sí? Y también son enviados. Ahora, el evangelista dice en Hechos 21:8, dice que Felipe era uno de los 7 diáconos, ¿sí? Y era nombrado también como o llamado Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Dice, posamos con él, dice el verso que sigue, permaneciendo, dice, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, sí, note, él era evangelista y tenía hijas que profetizaban, sí. Felipe el evangelista, y notemos que él se ve muy claramente su llamado de evangelista en el capítulo 8, porque fue enviado a Samaria con motivo de la persecución de la muerte de Esteban. Y cuando llegó a Samaria, le escuchaba muchísima gente. Y dice en Hechos 8:5
que él les predicaba a Cristo y anunciaba el reino de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. El resultado de la predicación del evangelista predicando el evangelio es que la gente cree y se bautiza, y la gente creyó a Felipe y se bautizaban. También el ministerio del evangelista es que va acompañado de milagros y maravillas. Multitudes que oyeron predicar a Felipe veían los milagros que éste hacía. Así que el evangelista obedece la voz de Dios, porque también un ángel del Señor le dijo a Felipe en el verso 26: levántate, sí, y ve a Samaria, sí. Entonces y luego el Espíritu dijo a Felipe, sí, el verso 29: el evangelista puede predicar desde las escrituras. El etíope estaba leyendo unas escrituras de ahí basado en Isaías, y dice que le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El otro dijo: ¿cómo entenderé si alguien no me explica? Y partiendo desde esa escritura, Felipe, sí, le anunció, le enseñó el evangelio de Jesucristo, sí, y entonces mandaron parar el carro, y más adelante Felipe le bautizó a aquel funcionario que era el tesorero de la reina Candace de Etiopía. En cuarto lugar, el pastor. En Hechos 20:28, Pablo dice, se dirige a los pastores también como ancianos. En Éfeso les dice: mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor. También Pedro, en 1 de Pedro 5:2, Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. El ministerio del pastor es apacentar, es cuidar, es alimentar, es guardar, es guiar, es proteger, es alimentar, sí. Por eso Jesús le dijo a Pedro 3 veces en Hechos 21:15 al 17, en Juan 21:15 al 17, le dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, y luego le dijo: apacienta mis ovejas. Las tres indicaciones que les dio, sí, apacienta, pastorea y nuevamente apacienta mis ovejas. Los corderos son los bebés que necesitan leche pura de la palabra, y luego las ovejas necesitan alimento sólido para aquellos que han alcanzado madurez. Así que el ministerio del pastor es nutrir a los nuevos creyentes, alimentándolos con la leche espiritual de la palabra, y discipular a los creyentes de manera que puedan crecer y que no se queden todos desnutridos, ¿sí? La ilustración muy clara es el Salmo 1:3. Nos brinda una buena ilustración de lo que un buen pastor debe hacer para apacentar, cuidar y conducir y guiar, para sanarlas y restaurarlas y llevarlas a lugares seguros. Este es el ministerio del pastor. Y en quinto lugar, quiero terminar, me ayudan muchachos, es el maestro. El maestro es un don ministerial puesto en el cuerpo de Cristo. Dice la escritura que a unos puso Dios en la iglesia como maestro. Los maestros son esenciales para el conocimiento de la palabra de Dios, y procede a través de los apóstoles y profetas. El maestro debe enseñar la fe, lo que creemos, lo que es la verdad. En 1 Timoteo 2:7 dice que él había sido constituido maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, verdad digo en Cristo, no miento, y maestro a los gentiles en fe y en verdad. En Hechos 11:26 vemos a otro maestro llamado Bernabé, acompañado de Saulo, que es Pablo. Ellos estuvieron todo un año en la iglesia de Antioquía, se congregaron un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente
colocando el buen fundamento de discipulado en la iglesia. Estuve enseñando en una iglesia en Mexicali a un equipo de líderes y tomé preguntas básicas de doctrina cristiana, porque todos eran líderes. Le dije, todos, se supone que todos son líderes, ¿ah? Ya tienen más de un año aquí, sí, ok, ya sirven en mí, no que sí. Y el pastor mismo y el hijo del pastor y había otros. Les dije, ok, tome una hoja, les voy a hacer un examen de doctrina bíblica básica. Y les dije, y usted me va a definir esas doctrinas y me va a poner versículos que respalden lo siguiente. ¿Quiere que le diga una cosa? La verdad es que salieron reprobados. Luego el apóstol que me había llevado allá preguntó, ¿y cómo le fue a Oscar? ¿Qué tal estuvo? Y el pastor de esa iglesia dijo, no se evidenció completamente. Estamos reprobados en doctrina. Dice, necesitas mandarnos al pastor Oscar que esté al menos 2 meses enseñándonos doctrina básica. Y me dijo aquel que era mi pastor en ese tiempo, te voy a mandar a España también porque allá están peor, me dijo. ¿Sabes? Los maestros debemos enseñar, instruir, guiar, ¿sí? Y esto pone fundamento. Y a veces cuando es la prédica es como que a nivel enseñanza, como que no hay muchos chistes, como que no hay muchas ilustraciones y como que nos quedamos allí más. Pero sabes, es muy necesaria la enseñanza, porque la enseñanza y la doctrina nos lleva a la práctica y nos lleva a una práctica correcta y una vida correcta de todos los principios que Dios quiere para nuestra vida. Por eso debemos amar los 5 ministerios. Alguien me ilustró los 5 ministerios como en una mano, y en una mano decía, el pulgar es el apóstol, es aquel que abraza a todos los demás, ¿sí? Y aunque no es el más importante, es un ministerio fundamental, ¿sí? Después está el profeta, aquel que señala, ¿verdad? Aquel que exhorta y agudiza y trae un mensaje y confronta también. Luego el evangelista es aquel que amarra, es aquel que atrae el dedo de en medio, es el que le da fuerza también al puño, sí. Eso es el que gana las almas y las atrae. Pero luego el pastor es el dedo anular, es el dedo de los anillos, es el que se casa con la iglesia, es el que está allí, es el que tú ves. A veces uno va a predicar a otra parte y uno dice, bueno, yo ya fui, ya prediqué, pero yo ya me voy. Las broncas se le quedan al pastor que está allí, ¿no? Él es el que tiene que lidiar y aclarar las dudas y enseñar y todo eso, y calmar las aguas o apacentar lo que Dios está haciendo allí. Pero él está ahí, es el que se casa con la iglesia. Por eso es el ministerio más visto en la iglesia local. Pero no son todos, hermanos, sí. Ahora hay maestros a otro nivel también, no solamente a nivel iglesia. Hay maestros que enseñan a otros. Es un nivel para preparar, para entrenar, capacitar, adiestrar, para lanzar gente a las naciones. Por eso, hermano, no debemos conformarnos. Hay mucho más de lo que Dios tiene para con nosotros, iglesia, y lo debemos tomar para que todos crezcamos. Ese es el llamado, hasta que todos crezcamos. Vaya conmigo otra vez a Efesios. Efesios capítulo 4. Ahí terminamos, ahí iniciamos y ahí terminamos. Versículo 13 y 14. Léalo de pie, vamos a leerlo en voz alta. Efesios 4:7, 4:13. ¿Lo tiene? Lo leemos en voz alta. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sí. Sino que creciendo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Iglesia, yo quiero orar. Yo te quiero invitar a que tomes el reto hoy. Vamos, levanta ahí tus manos y en tu corazón dile: Señor, yo ya no quiero ser un niño. Yo ya no quiero ser un inmaduro. Yo ya no quiero estar, Señor, fuera de todo aquello que tú tienes para mí. Perdóname porque me he pasado los años, los meses, los días en el mismo lugar, Señor, sin dar fruto, sin llevar a un compromiso. Pero hoy quiero ser alguien que se compromete. Vamos, dile ahí tú: quiero hoy ser alguien que se compromete contigo, Señor. Quiero crecer, quiero madurar, quiero funcionar dentro del cuerpo, Señor, ir edificándome en amor y crecer en aquel que es la cabeza, para ir edificándome en amor. Sí, para yo no ser más niños, para cumplir con tus sueños, con tus planes. Señor, nos abrimos a todo lo que tú tienes, Señor, a todos los ministerios, Señor, que tú tienes, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, Señor, para edificar a los santos, para ser edificados en amor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nos sumamos al reto, nos sumamos al desafío que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Quiero orar también. Si hay alguien aquí que aún no le ha entregado su vida a Jesús y tú quieres en este día entregarle tu vida a Jesús,